Solo Cristo puede mantener a su iglesia unida, no solo a pesar de las grandes diferencias, también a pesar de los problemas que ésta puede enfrentar. El poder del Espíritu Santo conducirá a su pueblo a dar uno de los mayores testimonios, el restablecimiento de la unidad cuando las relaciones están rotas. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 10. Los objetivos que se proponen para esta semana son los siguientes. En el primero, comprenderemos que con Cristo sí es posible lograr la reconciliación. En el segundo, veremos que es necesario restaurar las relaciones de la iglesia. Y en el último, comprenderemos la importancia del perdón en la reconciliación. Primer objetivo, la reconciliación. Aquí encontramos el ejemplo de Pablo y Bernabé. Cuando estos dos hombres se alistaban para el segundo viaje misionero, Bernabé propone llevar nuevamente a Marcos. Esto obviamente no fue algo que Pablo aprobara. Por lo tanto, tienen cierta discusión y terminan en enemistad, pues ambos hacen viajes por caminos muy diferentes. Pablo fue muy severo con Marco, y en este punto, pues, Pablo no estaba actuando de la manera que se esperaría de este apóstol. La lección resalta lo siguiente, que Pablo, quien estaba predicando la gracia, no estaba ofreciéndola hacia Marcos. Por lo tanto, éste tenía la necesidad de conceder la gracia. Y esto es solo algo que Dios puede hacer en nuestro corazón, pues recordemos que la gracia la recibimos de Dios. El Espíritu Santo trabajó en su corazón y de acuerdo a los testimonios de Colosenses 4, ahora Pablo recomienda a Marcos para el trabajo misionero. No solo recomienda, en 2 de Timoteo Pablo le dice a este joven que Marco le es útil para el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, es posible lograr la reconciliación. Pablo se amistó con Bernabé, cambió su opinión hacia Marco, pero esto solo es obra del poder del Espíritu Santo. Segundo objetivo, la necesidad de restaurar. Cuando estudiamos el caso de Filemón, la lección resalta que es necesario mantener buenas relaciones en la iglesia. Y este ejemplo es preciso, pues Filemón había sido víctima de robo de parte de Onésimo, quien era su esclavo. Posiblemente Filemón estaba albergando en su corazón amargura y resentimiento hacia su esclavo por el robo que le había hecho. Esto, resalta la lección, era un mal testimonio, no era lo correcto y perjudicaba a la iglesia. Por ello, cuando Pablo toma parte en este problema, y después de conocer y presentarle el Evangelio a Onésimo, decide enviarle una carta a Filemón. En esta carta le pide por favor que reciba a Onésimo. La carta lo enviaba con el mismo Onésimo. Y no solo que lo reciba, le dice perdónalo y trátalo como a un hijo y a un hermano en la fe. No puede haber una buena iglesia, no puede haber liderazgo de iglesia tal como lo hacía Filemón si no existe un restablecimiento de las relaciones. Ahora, para que este perdón o este restablecimiento sea efectivo, Pablo se pone como garante. Le dice, si algo te debe, yo te lo voy a devolver. Es importante resaltar todo esto, pues se debe hacer el esfuerzo para restaurar las relaciones en una iglesia. Una iglesia con las relaciones rotas no puede caminar. El mismo caso encontramos en la iglesia de Corinto, pero ya a una escala mayor. La lección resalta que esta iglesia no estaba muy bien, y esto ya se estudió en lecciones anteriores. Por ello, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, resalta los siguientes puntos. En primer lugar, la iglesia tiene que trabajar en unidad y armonía. En 1 Corintios 3, versículos de 5 al 11 les dice que dejen de estar mirándose entre ustedes y miren a Cristo, y tienen que crecer en Cristo. En la misma carta, en el capítulo 12,
les explica que los dones vienen de parte de Dios y no existe un don mayor o una capacidad mayor que otros. Por lo tanto, deben ser guiados, les dice, por el Espíritu Santo, quien es el Señor que distribuye los dones. Y por último, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, la lección resalta la importancia de cooperar y no comparar o no estar comparándonos con los miembros de la iglesia. Si nosotros aplicáramos estos tres, la iglesia trabajaría en unidad y en armonía. Las relaciones quedarían restauradas, habría perdón dentro de la iglesia, estaríamos unidos, estaríamos dentro de una iglesia gozosa que testifique favorablemente el poder de Dios, que cumple la misión de manera efectiva, pues Cristo está en medio de su iglesia y se estaría preparando para ir al cielo. No solo la iglesia, también estaría preparando a otros. Es por ello que se hace necesario y debe hacerse todos los esfuerzos para restaurar las relaciones en la iglesia. Tercer objetivo, el perdón y la reconciliación. Recordemos que la reconciliación es posible en la medida que nosotros estemos reconciliados con el Señor Jesús, con Dios. Y esto no es una idea o iniciativa humana. Romanos 2:4 revela que la iniciativa del perdón, de la restauración, de la reconciliación es de Dios. Recordemos que cuando Cristo estuvo en la cruz, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros aceptamos este regalo de reconciliarnos con Dios, también esto es posible entre nosotros, entre los hombres. Y eso nos ilustra Efesios 4:26. Si yo tengo algún problema con uno de mis hermanos, la Biblia nos sugiere que arreglemos y que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Tenemos que buscar la reconciliación. En caso de que al primer intento, esto no surge, nuevamente la Biblia recomienda, en este caso en el libro de Mateo capítulo 18, que siga intentando, pero esta vez lleve a un hermano. El propósito de llevar a alguien es para que arregle en la reconciliación. Esta tercera persona tiene que ser un mediador que busque que la armonía se restablezca. Si esto no ocurriera, nuevamente dice Mateo, entonces ya no lleve solo a uno, preséntalo a la iglesia, menciona. Ahora, la lección acá resalta algo muy interesante. Debe ser la junta de la iglesia la que tome parte en este problema. Esto para que el problema no se ventile, no salga de los límites. Entonces, en todo este proceso, el consejo y la sugerencia de la Biblia es reconciliar, y entendamos que reconciliar no es culpar, no es juzgar a una de las partes o quizá a ambos, pero tampoco es exonerar. Si se tiene que afrontar, si se tiene que remediar el daño hecho, hay que hacerlo. Por lo tanto, aquí se resalta bastante el perdón, ya sea que yo tenga que dar perdón o en todo caso tenga que pedir perdón. Ante todo esto, la lección resalta que tanto el dar como el recibir perdón son necesarios para la restauración de las relaciones dentro de la iglesia. Resumamos nuestra lección respondiendo: ¿qué impacto tienen las relaciones rotas en tu familia o iglesia? ¿Cómo puedes poner en práctica los consejos y la actitud de Pablo para reconciliar? Ante la cruz de Cristo, ¿qué me impide ofrecer y buscar dar gracia a quien me ofendió? Finalmente, decidamos: si ofendí o fui ofendido, reconciliémonos con aquella persona en nuestra familia o iglesia, y de ser necesario, coordinemos la realización del rito de humildad y la cena del Señor para estar en paz. De esta manera, estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.